Listo, muy buenas noches con todos. Les agradecemos su asistencia a este evento. Vamos a iniciar justamente con el tema proyecto de ley de ampliación del SOAT para animales domésticos y de compañía, que estará a cargo de la doctora Yasmina Nicolette Sánchez Lamas, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en gestión pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con diplomados de especialización en Derecho Minero, Gestión Ambiental, y actualmente labora en el Congreso de la República y cuenta con experiencias en áreas de Derecho Constitucional, Administrativo y Ambiental. Muy bien, le damos un fuerte aplauso a la doctora de bienvenida. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre el proyecto de ley 3698. Este proyecto de ley propone ampliar la cobertura del SOAT, que como ustedes saben, el SOAT es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, y el CAT, certificado de accidentes de tránsito, para los animales que hayan sufrido lesiones graves debido a accidentes de tránsito. Ahora bien, les comento, este proyecto de ley se fundamentó a raíz de la ley 3047, que es la Ley de Protección y Bienestar Animal. Esta ley señala que el Estado debe establecer las condiciones necesarias para poder proteger a los animales. Y no solamente eso, sino que también señala de que los animales vertebrados, domésticos y silvestres los considera como animales sensibles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya no pasamos, pasamos de lo que antes consideraban las personas a los animales como cosas, ahora se les está considerando como animales sensibles, o sea, que sufren, ¿no es cierto? Entonces, a raíz de esto, el congresista Gilbert Violeta, de la bancada de Concertación Parlamentaria, propuso este proyecto de ley, la iniciativa no fue exactamente de él, sino que él la recogió de un ciudadano, que es el señor Jim Romero, que es el impulsor de esta propuesta. Él impulsó esta propuesta a través de una plataforma virtual llamada change.org. Creo que muchos de ustedes la conocen porque a veces nos llegan al correo, ¿no? Y piden las firmas. Entonces, la conferencia de hoy se trata la importancia de la sociedad civil ante la ley 3047. Entonces, vemos cómo es que a raíz de la ley 3047, que es la Ley de Protección y Bienestar Social, y la problemática social, ¿no?, que nos interesa a nosotros, que es proteger a los animales, el bienestar animal, cogemos esta problemática que es los animales que son atropellados. Muchos de ellos son animales que están en estado de abandono y que nadie puede hacerse cargo de ellos. Entonces, un ciudadano se propuso darle una solución a esto y lo llevó a una plataforma virtual en la cual a través de esta plataforma virtual, ¿no?, que es una plataforma es una de las más grandes del mundo, con millones de usuarios. Aquí vemos a este ciudadano, que es Jim Romero Hidalgo, en la cual su propuesta de él fue que el SOAT en el Perú también beneficie a los animales en caso de accidentes de tránsito. Entonces, esta propuesta de él tuvo como casi 300.000 adherentes. Entonces, esto lo ayudó a él para que pueda llegar hasta el Congreso de la República, ¿no? Y también, obviamente, fue ayudado por los medios de comunicación, como estos de aquí, que dice, juntan firmas para que el SOAT también beneficie a las mascotas atropelladas, ¿no? Lógicamente, esto se va viralizando a través de las redes sociales. Entonces, quiero explicarles también cómo es que funciona el procedimiento legislativo en el Congreso de la República. Entonces ya les expliqué que a raíz de este ciudadano, ¿no?, con esta propuesta, llega al Congreso, pero ¿qué pasa? ¿Ya está la ley dada? ¿Ya se publicó? ¿Ya está vigente? No, todavía no, solamente está como proyecto de ley, porque como ustedes saben, hay un procedimiento legislativo, ¿no? En el Congreso de la República, nuestros congresistas que fueron elegidos por nosotros, ¿no?, ellos tienen funciones, ¿no?
Básicamente son 3 funciones las que ellos tienen: su función legislativa, la función de control, y tienen también funciones especiales. Ahora, la función legislativa, que es decir, el de crear, el de producir leyes, no solamente es una función de ellos. También esta función legislativa la tiene el presidente de la República, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva, en fin, varios, y también las municipalidades, pero obviamente en temas que les corresponden. Entonces, en esta función legislativa, este congresista que les comenté, el congresista Gilbert Violeta, presentó este proyecto de ley, hizo suya esa propuesta del ciudadano y, como les quería decir, obviamente este proyecto tiene que pasar por varias etapas. Son 6 etapas. La primera, que es la iniciativa legislativa, que es donde nosotros estamos, ¿no? La segunda, que es el estudio en comisiones. Una vez que tenemos el proyecto de ley y este se publica en el portal web del Congreso de la República, este tiene que pasar a una comisión. La comisión tiene que estudiarlo, el proyecto de ley, para poder corregir algunas falencias, ¿no? Y va a tener estudios técnicos, económicos, estudios legales. Luego que pasa el estudio de comisión, se publica el dictamen, que vendría a ser como un informe que tiene como resultado todo el estudio en la comisión, para luego ser debatido en el pleno y aprobarlo, y bueno, si se llega a aprobar, se promulga la ley. Entonces, como les decía, los congresistas tienen esta función legislativa. También hay otros que lo tienen, el presidente de la República, la Defensoría del Pueblo, y también nosotros los ciudadanos tenemos función, esta iniciativa legislativa. De acuerdo a la Constitución de 1993, que nos reconoce la titularidad para poder intervenir legislativamente. También hay una ley, que es la Ley 26.300, que es la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, por la cual, si es que se llega a un 0.3% de la población electoral nacional, podemos presentar nuestra iniciativa legislativa. Pero eso es un poco engorroso, porque llegar a 0.3% es como prácticamente 70.000 personas. Entonces, la importancia de la sociedad civil ante esta ley es que ahora, con la tecnología, la sociedad, nosotros podemos proponer también iniciativas, ¿no? Como este ciudadano, como el ciudadano Jim Romero. Jim Romero no es un animalista, no tiene ninguna sociedad, es un ciudadano simplemente que se responsabilizó, hizo suya esta problemática y quiso brindar una solución. Entonces, para él, muy inteligente, lo que hizo fue llegar a una plataforma virtual y luego viralizarlo. Entonces, podemos hacer estas cosas también nosotros, ¿no? Y así podemos llegar hasta el Congreso de la República, ¿sí? Entonces, como les seguía contando, ahora actualmente estamos en la parte de iniciativa legislativa. El congresista presentó su proyecto de ley. Obviamente cumplió con los requisitos formales para que pueda ser admitido ese proyecto de ley y pueda ser publicado posteriormente en la portal de la web del Congreso. Una vez que ya está el proyecto de ley, los congresistas pueden realizar mesas de trabajo para poder enriquecer con aportes, ¿no? En este caso, el 13 de diciembre, porque el proyecto de ley fue el 3 de diciembre, me parece. El 13 de diciembre del 2018 se hizo una mesa de trabajo a cargo del congresista Gilbert Violeta, como vemos aquí, en la cual lo que se quería era reunir todas las opiniones, los aportes de las personas especialistas en estos temas. Por ejemplo, estuvieron representantes, autoridades del Ministerio de Transporte, también estuvo la doctora Beatriz, que es la presidenta de la Comisión, ¿no?, de Estudio de Derechos Animales, del Colegio de Abogados. Estuvieron también representantes de las empresas aseguradoras, estuvo el mismo congresista y también estuvo el ciudadano que fue el impulsor de esta propuesta, ¿no? En esta mesa de trabajo hubieron muchos aportes y críticas constructivas, ¿no? Las cuales, por ejemplo, ¿no?, la fórmula legal de este proyecto de ley es pedir que se modifique el numeral 30.2 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, ¿no?, para que se amplíe no solamente a las personas, sino también a los animales. Entonces,
fue una observación, ¿no? Que si bien se estaba modificando esta ley, que es la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, también debería modificarse la Ley de Tránsito y el Reglamento Nacional de Tránsito, porque estas son las que, es como que la base, ¿no? Las que están por encima. Entonces, ¿por qué? Porque en ambas, en la ley y el Reglamento Nacional de Tránsito, tienen como definición al accidente que dicen son eventos que causan daño a personas o cosas. Entonces, si ya estamos hablando de la Ley de Protección y Bienestar Animal, que es la Ley 3047, en la cual ya consideran como animales sensibles, ¿no?, a los animales vertebrados domésticos y silvestres, ya no podemos hablar tampoco de cosas así sencillamente. Entonces, ahí si dice cosas se referirán a otro, ¿no? Entonces, también se debería modificar allí y ver la manera, cómo adecuar el término para que también todo calce de acuerdo al proyecto de ley, ¿no? Otra observación fue que, bueno, en el proyecto de ley lo que se quería era también agilizar, porque ya anteriormente otro congresista había tomado el tema, pero hizo su mesa de trabajo y obviamente fueron muchas las críticas, principalmente por las autoridades de las empresas aseguradoras, Ministerio de Transporte, ¿no? Y no lo consideraron como que muy viable. Entonces pasó tiempo y bueno, ya este congresista Jerry Violeta sí decidió hacerlo suyo y presentó el proyecto, ¿no? Entonces no está perfecto. Entonces lo que se puso ahí era ampliar la cobertura a los animales. No se quiso definir todavía mucho qué tipos de animales y todo, porque también no había mucho conocimiento al respecto, ¿no? Entonces, la observación allí fue determinar qué animales serán pasibles de la protección a través del SOAT y el CAT. De repente pasa una paloma y una persona, un conductor la atropella, entonces también tiene que cubrirle el seguro a la paloma, ¿no? Entonces, tenemos ahí que tener bien claros los términos, qué son animales de compañía, qué son los animales domésticos, ¿no? Entonces, si se consideran a los animales de compañía, todo animal que uno genera afecto, que tiene ese vínculo emocional, ¿no?, como los que tenemos por nuestras mascotas, perros, gatos, conejos, no lo sé, entonces es más sencillo así. En cambio, los animales domésticos, como el caballo, no sé, la vaca, ahí ya complica. Entonces, son esas cositas, esos detalles que todavía se tienen que mejorar, ¿no? Otros aportes serán, de acá de las personas, serán implementar también políticas públicas para que se enfoquen en los problemas de los animales que están en situación de abandono, que son por ejemplo, los llamados perros callejeros, los gatos que están en los parques, que no tienen dueños y que se van reproduciendo porque no están ni siquiera esterilizados. Entonces, es necesario que se creen políticas públicas, de repente a través de las municipalidades, ¿no?, que incluso pueda haber una campaña de esterilización, ¿no?, pero dentro de una política pública, porque hoy en día creo que hay algunas municipalidades que sí tienen esta campaña de esterilización, pero no lo hacen de acuerdo respetando la ley 3047, ¿no? O sea, a veces cogen a los animales, los esterilizan, o si no, los cogen y los sacrifican, ¿no? Entonces, se supone que tienen que respetar a los animales, ¿no? Entonces tienen que haber ahí una política pública más seria en respeto a esta ley. Otra cosa era crear un protocolo de acción en las municipalidades para que las mascotas sean registradas, ¿no? Si uno, como tenía una mascota, si la registra en la municipalidad, entonces eso sería algo positivo, porque beneficiaría el hecho de que cuando mi mascota, yo salgo al parque y mi perro se escapa y es atropellado, entonces viene la persona del seguro, ¿no? Tiene que verificar si realmente yo soy la dueña, ¿no? Yo soy la dueña del animal. Entonces, obviamente yo ya lo he registrado en la municipalidad. Entonces, también otra cosa sería que poder trabajar junto con los veterinarios, ¿no? Para que el seguro trabaje con un veterinario, este veterinario también trabaje en la municipalidad. Entonces, es un trabajo de todos en realidad, del Colegio Médico Veterinario, de las municipalidades. Entonces, si todos trabajamos junto con la municipalidad también, que ya tiene políticas públicas, entonces sí sería viable este proyecto, porque no podemos estar
en el retroceso o quedarnos estancados en que no, pero de repente me van a cobrar más del SOAT. No. Bueno, las críticas que habían era el peligro de que de repente quieran aprovecharse las personas y cobrar indemnizaciones, ¿no? Los fraudes. Pero escuchen, o sea, este proyecto de ley no habla absolutamente de indemnizaciones. El único fin es que los animales que son atropellados tengan que ser tratados, tengan que ser llevados de urgencia a la veterinaria, ¿no? Porque muchos de nosotros, quienes no se han encontrado alguna vez con un animal, con un perro, un gato que ha sido atropellado, a veces los hemos ayudado, pero no todas las veces podemos, por la falta de tiempo o por los medios económicos. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, todos estos fueron los aportes que pudimos acoger en la mesa de trabajo, y para eso son importantes las mesas de trabajo. Igual en las comisiones, cuando el proyecto de ley pasa a comisión, es mejor, porque incluso ya se pueden invitar más autoridades, ¿no? Entonces ahí debaten los congresistas, ¿no? Por eso es que aquí ya le estaba pasando la etapa del estudio en comisiones. Actualmente, si ustedes lo pueden ver en internet, en el portal del Congreso, este proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Transportes. Obviamente lo han llevado para allá porque como se trata de seguro, el SOAT, entonces tiene que ver mucho con esta comisión, ¿no? Aquí ven el seguimiento. El 6 de diciembre lo decretaron a la Comisión de Transporte y Comunicaciones, 7 de diciembre está en la Comisión de Transporte y Comunicaciones. Ahora, como ya les había explicado, esa es una fotito donde hay varios congresistas, ¿no? Un ejemplo de la comisión, ¿no? Aquí los congresistas, de acuerdo a la agenda que les dan de los proyectos, van a debatir, ¿no? Invitan también a autoridades, a especialistas en este tema. Hoy en día todavía el proyecto no está en agenda porque de acuerdo a la Constitución y al reglamento, obviamente tienen que ponerse en agenda los temas de interés, de urgencia, ¿no? Entonces, quizá por el momento hay temas más importantes todavía, pero como ya les he explicado, si ustedes, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, exigen, ¿no?, que puedan agilizar más, ¿no?, todo este proceso para que se pueda ver, se puede hacer. Porque si un ciudadano, sin ser animalista, ha llegado hasta el Congreso de la República presentando esta propuesta a través simplemente de una plataforma virtual, no ha juntado firmas, entonces, si ya está en comisión, no dejemos que se archive, porque también pasa que, el plazo en realidad para que pueda elaborarse un dictamen de un proyecto de ley, son 30 días, pero obviamente por el tema de las agendas, esto se prolonga y al final a veces terminan archivándolo, ¿no? Pero obviamente ustedes saben que los medios de comunicación son muy importantes, entonces lo importante acá, ¿no?, es que no dejemos que se archive este proyecto de ley, ¿no? Ustedes pueden leer el proyecto a través de la página del portal del Congreso, lo pueden descargar, lo pueden leer, pueden verificar su estado. Ese es un screenshot del estado del proyecto que está en internet, de los autores, no solamente el congresista Violet, él lo presentó, pero también lo firmaron para que pueda presentarse, lo firmaron varios congresistas. Entonces sí tiene apoyo, pero falta que por allí nosotros les demos un empujoncito. Uy, se salió. Entonces, como les decía, por favor, lo pueden volver a poner. Señorita, una
preguntita. Sí. Usted cuando habla de animales domésticos, siempre nos inclinamos a los perros, a los gatos, a los conejos. Pero en realidad los animales, depende de cómo los críes, todos son domésticos. Porque hay palomas que uno las cría. Yo crié un pollito, eso que se cambia con botella, bueno, ya de Claro. y al final se convirtió en perrito. Y era una preciosura de pollito y se convirtió en gallo y lo llevamos a una granja que pisaba las gallinas porque no sabía, después se aprendió y estuvo como... Exacto. Imagínense que esta ley se aplique en todo el país y en provincia, que a veces no tienen gatos, perros, sino ellos consideran como mascotas a su caballo de repente, a su vaquita. Entonces, esto sí puede aplicarse, sí, pero es un trabajo conjunto, ¿no? Obviamente tendrían que registrarlo en los gobiernos locales, entonces tiene que ser algo conjunto, ¿no? Entonces, sí es viable este proyecto de ley, ¿no? Sí. Una consulta. A ver, las aseguradoras obviamente son las que tendrían que dar la cobertura, ¿correcto? O sea, lo que se está pretendiendo a través de esta propuesta es que legislativamente, ¿no?, se llegue a concretar, digamos, esta protección, ¿no? Pero obviamente todo va a depender de las aseguradoras, finalmente, porque ellas son las que van a extender la posibilidad de esa atención. Incluso el seguro va a tener que crear una red de proveedores para poder atender cada caso que se presente en la zona donde se presente, ¿no? Yo lo que quiero saber es de lo avanzado hasta la fecha, ¿qué ha dicho el seguro hasta el momento? O sea, que ya han emitido alguna opinión las aseguradoras. Las empresas aseguradoras no están de acuerdo con ese proyecto, porque obviamente, como les había comentado, ¿no?, la principal crítica que ellos hacen es el tema de los fraudes, que esto pueda ser susceptible de fraudes, porque de repente las personas puedan pedir indemnizaciones, y lo que ellos ofrecen es, ¿por qué? En todo caso, ¿por qué no comprar un seguro aparte, un seguro para mascotas? ¿No? El problema es que no solamente estamos enfocados en las mascotas, sino lo que quisiéramos es que sea algo amplio, ¿no? También para los animales que están en situación de abandono, ¿no? Es que justamente a eso quería llegar, ¿no? O sea, sería mucho más entendible, ¿no?, y manejable para un seguro que lo orientase a ese segmento. ¿Por qué razón? Porque la lógica de uso, ¿no?, como protección contra accidentes de tránsito se da en principio pensando en el humano. Tratar de hacer extensiva una norma para que coberture, además, es como querer meterlo así como... Lo que pasa es que ustedes están pensando que todo esto se va a hacer de una sola vez. No. Obviamente, cuando uno aplica algo, tiene que hacerlo paso por paso. Entonces yo les digo, podemos empezar con los animales de compañía, que son nuestras mascotas. Entonces, así de una forma ordenada, entonces obviamente no va a abarcar pues todos los animales, como quisiéramos. Hablando exactamente a qué nos estamos refiriendo, que obviamente se tiene que definir de dónde a dónde va el término, ¿no?, que va a cubrir, o sea, el concepto que se va a utilizar. Si no, me refiero a cobertura. O sea, si bien es cierto, el accidente de tránsito es un evento que pasa todos los días en cualquier lugar de Claro, el tema de la cobertura, eso ya se tiene que discutir en las comisiones conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Transporte y las empresas aseguradoras. No, a lo que yo quiero ver, a lo que yo quiero llegar, el problema de fondo es el abandono, es el hecho de que hayan animales en las calles, correcto, que están expuestos a riesgos. Y no solamente es el riesgo del accidente de tránsito, a muchos otros riesgos, ¿no? Entonces, la idea, digamos, un poco para acogernos, ¿no?, a estos propósitos que son positivos, ¿no? El hecho de buscar una protección es buenísimo, pero mirando todo lo que representa legislativamente mover algo, o sea, no es fácil. ¿Por qué no pensar mejor en un seguro de protección integral a nivel médico? O sea, no solamente por el hecho del accidente, sino también por cualquier tipo de enfermedad o atención médica que necesite, porque, o sea, estamos viendo que el problema de la alergia, el problema de las garrapatas, el hecho mismo, todos son problemas que amenazan. Exacto, es muy interesante y es muy buena esa propuesta. Esa propuesta va dentro de la política pública que ya les había explicado. Si las municipalidades se encargan, el mismo gobierno, de crear una política pública de estos animales, entonces se puede lograr
cosas como estas, ¿no? Porque obviamente los perros que están en abandono están expuestos a que nos puedan contagiar de enfermedades también, ¿no? Entonces, todos esos problemas se trabajan dentro de una política pública. Lo que acaba de decir la señora es eso. Entonces, es un trabajo conjunto de municipalidad, de gobierno, del colegio médico veterinario, de todos. Eso es. Sí. Me gustaría completar un poco lo que se está debatiendo. Tengamos en cuenta que esa es una propuesta, el SOAT es una propuesta que va a activar otras. Claro. No, el SOAT no busca solucionarlo el problema total, porque lamentablemente no va a ser una varita mágica que vamos a ayudar. Lo que se necesita es la ayuda urgente para aquellos animales que están accidentados. A eso se refiere. Ya hay algunas propuestas que se están presentando, por ejemplo, por el CIS Animal, que no abarca, por ejemplo, las instituciones públicas, sino se refiere a una tarifa única en caso de accidentes de tránsito, que también se está viendo. Hay una propuesta ya, ¿no? Entonces, claro, un CIS, pero para animales que justamente pueda ser aplicado de forma complementaria con el SOAT, por ejemplo, ¿ya? Entonces, como les vuelvo a repetir, esto está dirigido a animales, ¿no?, domésticos y de compañía, ¿no? Poco a poco se va a ir implementando, ¿bien? O sea, no vamos a solucionar con uno solo, ¿no?, todos los problemas. Tenemos también más proyectos de ley que existen, que están avanzando en el Congreso, ¿no? Entonces, la finalidad también de que ustedes conozcan es que entren a las páginas y los apoyen, porque mientras más apoyo exista, mientras más conocimiento haya de estos, vamos a poder presionar para que estos sean aprobados. ¿Bien? Disculpe, doctora. Sí, está bien. Y justo lo que menciona, ¿no? Aquí también en el portal del Congreso, si ustedes entran y verifican, buscan el proyecto de ley, también van a encontrar donde hay acá una opción donde dice opiniones ciudadanas recibidas y ustedes pueden hacer comentarios sobre el proyecto. Entonces, aquí en realidad verifiqué y actualmente hay más de 200 comentarios. Entonces, yo les invito a que ustedes puedan entrar y puedan hacer sus comentarios, puedan hacer sus aportes como la señora. Entonces, eso va a ser bueno, va a ser positivo porque así lo van a leer los congresistas también. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muy bien, agradecemos a la doctora Yasmine Nicolet. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Bien, continuando con la ponencia, invitamos a la doctora Yasmine Tatiana Morales Gómez, que es abogada especialista en materia penal, ¿no?, que va a tratar el tema del maltrato animal como delito en la ley 3047. Bien, mientras vamos ubicando, ya les pedimos justamente para empezar les agradecemos la asistencia y esperamos pues que puedan esto aportar con su conocimiento. Bien, con ustedes la señorita Yasmine. Las diapositivas. Buenas noches con todos. Las diapositivas. El tema de definir animales domésticos, animales de compañía, no pasa la licencia, porque yo sé que todos defenderíamos a todos los animales, pero es importante porque no se puede defender a todos los animales, porque, digamos, se vende pavo, se come carne, huevo, entonces, sí determinar, hay diferencias entre los domésticos y de compañía. Los domésticos sí producen utilidad económica, su carne, leche, huevos. Los de compañía, en principio,
Por favor, comunícate con Estefan porque le he puesto en el celular en modo avión para que no interrumpa mi esto. ¿Tienes su número? ¿Y cómo te vas a comunicar con ella? 937. 937 05. Ahí está. ¿626? Sí, eso. Exacto. Lo demás cosas son los perritos y los gatos que viven más en las carreteras, por ejemplo. Todas las madrugadas, ¿qué hacen las que manejan? Nada. Y también debe haber una penalidad para la persona que cause el accidente. En caso que se escape, una penalidad para ejecutar. Sí, pues, pero ¿quién es la la obligación de frenar y cuidar al animal en llevarlo? Pero está aumentando en cierto sentido el respeto, ¿no? Yo me conozco porque te he visto en Radio Capital, en una entrevista, y nosotros somos un grupo también de animalistas, Karina Ratena, que tiene un perro en su casa. ¿Me van a dar el gesto? ¿Con cuál paso? Con este para adelante, con este para atrás. Ya. Buenas noches con todos. Bueno, hoy yo tengo la oportunidad de estar aquí frente a ustedes con la finalidad de dar mayores alcances respecto al artículo 206A del Código Penal, el cual trata sobre la tipificación del delito de abandono y crueldad contra los animales domésticos. 206A del Código Penal. Como decía, que ha sido implementado recientemente a través de la segunda disposición complementaria de la Ley 3047, que es la Ley de Protección Animal, como sabemos. Antes de entrar a tallar sobre esta ley penal, quiero hacer un breve paréntesis para hacer una pequeña acotación respecto a lo que la doctora ha dicho sobre animales domésticos, ya que esta ley contempla específicamente la protección de animales domésticos o silvestres. Según lo que la doctora ha explicado, los animales de compañía estarían comprendidos dentro de estos animales domésticos, pero la ley en general especifica animales domésticos. Y eso es lo que voy a tratar de explicar hoy día para que ustedes tengan un... Domésticos. ¿Quién va a los animales? Esos son domésticos. Y entonces todos están cometiendo delito. Si vamos a aplicar la ley, voy un día al camal con el fiscal y denunciamos a todos. Entonces la ley también es demasiado extensa y trae vacíos. Tiene que haber limitación. Exacto. Luego fuéramos vegetarianos, Exacto. implementación de la ley, si no se Claro, o sea, la implementación de una ley, lamentablemente, como tenemos, es de conocimiento, nuestro país no utiliza políticas criminales que realmente nos ayuden pues a determinar o limitar determinados delitos. Entonces, este es un avance, creo yo, de respecto a la ley de protección de animales, pero la cual, si bien es cierto, es motivo de crítica jurídica tal vez de algunos conocedores del derecho, pero creo que esto no debe ser motivo para de igual forma contribuir a que de alguna forma se cumpla la protección de los animales, ¿no? Sino que tratar de encuadrar todos estos hechos de crueldad animal o abandono para que sean debidamente tipificados y de alguna manera hay una protección hacia ellos. No, bueno, en ese sentido, como ya les había mencionado, esta ley se implementó a través de la ley número 3047, que fue publicada el 8 de enero del 2016, la cual contempla, ¿no?, taxativamente el deber que tiene o que tenemos todos de tanto cautelar la protección y el bienestar de todos los animales, tanto de su salud como de su vida. Ahora, cabe resaltar que la ley, dentro de uno de sus artículos, identifica a los animales como seres sensibles, ¿no? Teniendo que debemos entender
animales como seres sensibles que son pasibles de tanto de daños físicos como psicológicos, no solamente está en que bueno, le pego y ya le infligí dolor, sino también ellos tienen un alcance psicológico, y eso ha sido pues determinado a través de la historia, porque si bien es cierto, un animal no es carente de raciocinio, no tiene las mismas facultades quizá cognitivas que tenemos cada uno de nosotros, pero eso no lo hace inherente al hecho de que pueda sentir, ¿no? A ser sensible. Exacto. Tienen memoria. Ellos tienen memoria. Ahora, como resultado de esta ley, como lo había mencionado, es que se implementa este instrumento de protección, que es un gran avance, creo yo, para que se pueda proteger a los animales, y el cual está configurado en el artículo, como ya lo había mencionado, 206A del Código Penal, el cual establece lo siguiente: dice, el que comete un acto de crueldad contra un animal doméstico o silvestre o los abandona, será reprimido con pena de privativa de libertad no menor de 3 años. Ahora, el Poder Legislativo no solamente ha implementado esta norma, sino que le ha generado un agravante, ¿no? El cual es que está tipificado en el segundo párrafo, y el que especifica de que si a causa de esta crueldad o de este abandono el animal muriese, la pena será subida a un no menor de 3 años ni mayor de 5. Ahora, en ese sentido, antes de pasar a analizar este artículo del cual estoy hablando, es preciso entender qué es el derecho penal. Entonces, el derecho penal es la rama del derecho que regula el poder punitivo dentro de un Estado constitucional de derecho, con la finalidad esencial de la protección de los bienes jurídicos. Se debe entender por bienes jurídicos aquellos bienes materiales o inmateriales que tienen que ser pues protegidos por un Estado de derecho. Ahora, ¿cuáles son estos bienes jurídicos? ¿No? Por ejemplo, los más comunes son la vida, el patrimonio, la salud. Ahora, también debemos entender qué es el delito. El delito, jurisprudencialmente y todo lo demás, tiene que ser una conducta o hecho típico, antijurídico y culpable. Ahora, ¿qué se entiende por conducta o hecho? Puede ser una acción o una omisión. Esto quiere decir, acción, por ejemplo, ¿no? Yo golpeo al animal, yo lo asfixio, le echo agua caliente, esa es una acción. Y también contempla lo que es una omisión, es decir, si yo dejo de comer a mi perro o a mi gato, le estoy infringiendo también algún tipo de crueldad. O si lo abandono en el techo de mi casa y yo me voy a vivir a otra casa, que como es usualmente en algunos distritos se observa de que el perro está solo en casa. ¿No? Entonces, en cualquiera de esas dos situaciones configura una conducta o hecho que es punible de sanción, pero debemos también considerar los otros elementos, ¿no? Que esta conducta o hecho tiene que ser típico, es decir, que debe encuadrarse dentro del tipo penal, ¿no? De los verbos rectores, que es el que con crueldad o el que abandona. Y además tiene que ser antijurídico y culpable, ¿no? Que está referido al nexo de causalidad que tiene que existir entre la persona que comete el delito y el resultado de ¿no? Que en todo caso viene a ser el maltrato al animal con crueldad y demás. Ahora, una vez determinados estos conceptos, hay que tener en cuenta la definición de crueldad. O sea, ¿qué es crueldad para este tipo penal? Crueldad, que también está regulado y definido en la Ley 3047, dice que es todo aquel acto que genere sufrimiento, dolor o que le quite la vida a los animales. Bueno, ahora, una vez determinados estos elementos básicos del tipo penal, necesitamos, que va a ayudar a nosotros determinar qué es lo que necesitamos para denunciar, ¿no? O sea, ¿qué requisitos nosotros necesitamos para denunciar? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de qué es lo que se necesita para poder denunciar por crueldad? Pruebas, exacto. Bueno, esa es una de las cosas que se necesita para poder denunciar. Entonces, antes de denunciar,
se necesita primero tener la certeza del hecho. Es decir, que nosotros no podemos ir a la policía o a la municipalidad o al Ministerio Público a decir me contaron o me dijeron. No, tenemos que tener certeza de que esos hechos de crueldad o de abandono se hayan realizado. Luego de ello, debemos haber identificado o individualizado al presunto autor. Porque ¿qué pasa si encontramos un perro abandonado, pero no sabemos quién lo abandonó? Efectivamente ha habido una conducta típica del delito, pero no sabemos quién ha sido. Entonces tenemos que individualizar a la persona que ha realizado este tipo de actos. Ahora, como lo había mencionado una de las personas presentes, dice que tenemos que contar con medios de prueba. Esto es, fotos y videos. Y si es que se pudiera, sería bueno contar con testigos directos del hecho que nos ayuden de alguna forma a reforzar esa denuncia. No solamente es cuestión de ir y decirle al policía, oiga señor, sí, mire, he visto esto. No, sino que hay que tener todos unos medios probatorios que podamos sustentar que realmente se están suscitando estos hechos. Ahora, también debemos tener en cuenta cuáles son las circunstancias en las que se realiza el hecho. Las circunstancias en las que se realiza el hecho se pueden dar por 3 motivos, ¿no? Por flagrancia, por comisión o por omisión. Lo más común es por comisión, ¿no? O sea, eso es un hacer. Es cuando yo, como ya le había dicho, voy, asfixio a mi perro, le tiro agua hirviendo, le pego, X cosas. En flagrancia. Este tema de la flagrancia quizás es un poquito importante, por decirlo yo, creo yo, porque ¿cuándo se da la flagrancia delictiva? Se suscita cuando el agente es descubierto realizando el hecho, ¿no? El hecho punible. Entonces, en mérito al artículo 259, inciso 1 del nuevo Código Procesal Penal, la policía tiene el deber de detener a esa persona si es que la encuentra realizando algún tipo de acto de crueldad o abandonando a su mascota o al animal. Y también estas circunstancias del hecho se pueden dar por omisión, como ya lo había mencionado anteriormente. No solamente es un hacer, sino también es un no hacer, un no darle de comer, un exponerlo. Ahora, esto es importante, ya que nosotros como sociedad tenemos que estar comprometidos a la protección de los animales. La ley 3047 no solamente deja ver que las instituciones públicas son las que tienen el deber de cuidado o protección de los animales, sino que también de alguna forma nos traslada esa responsabilidad a cada uno de nosotros. Ahora, ¿dónde debemos denunciar? Se puede denunciar en las municipalidades o con los serenazgos del distrito en que se realiza el hecho, ¿no? Porque si el hecho se realiza en La Victoria, no voy a denunciar a Miraflores, ¿no? Entonces tiene que ser en el lugar donde se está realizando el hecho. Se puede realizar en la comisaría del lugar donde se ha realizado el hecho también, o ante la Fiscalía Penal de turno. ¿Cómo se realiza la denuncia en seguridad ciudadana? Nos tenemos que presentar, cuando se presenta este tipo de infracciones, nos tenemos que presentar ante el serenazgo y contarle o relatarle los hechos, ¿no? Pero, ojo que no solamente está en contarle los hechos, sino que debemos, como ya lo habíamos mencionado, llevar algún medio probatorio que deje una constante o un precedente de que realmente se está cometiendo el hecho. Y se debe pedir la identidad del sereno para que esto no quede simplemente en un decirle, ¿no? Porque, como sabemos, a veces no todos los distritos de repente han implementado este tipo de seguridad o de protección para los animales, porque recién se está implementando, y de repente a veces no nos hacen caso, ¿no? Vamos al serenazgo y le decimos, oiga señor, y lo único que hace ya está bien, y ahí queda todo, ¿no? Y el animal sigue sufriendo, y le siguen ocasionando daños. Entonces, debemos de pedir la identidad del serenazgo, y debemos hacer y solicitarle al serenazgo que deje constancia de esa concurrencia, porque ellos tienen también unas pequeñas actas donde todas sus ocurrencias las transcriben. Entonces nosotros tenemos que decirle que efectivamente él deje constancia de esos hechos. Ahora, ante la Policía Nacional, ante la comisión de un posible hecho delictivo, podemos recurrir a la policía y debemos de presentar la denuncia. Como
puede ser una denuncia verbal o una denuncia escrita. Si es verbal, igual tenemos que llevar los medios probatorios que sean necesarios para acreditar el hecho, y debemos de requerir, al momento de que ya toma nota de la denuncia y levanta su acta, se debe requerir una copia certificada de la denuncia, para nosotros también tener una constancia de que hemos puesto de conocimiento de la institución que se encarga de resguardar el orden, ese hecho. Y ante la flagrancia, como lo había mencionado, se debe requerir la presencia, o sea, no solamente de policía, sino que se debe requerir la presencia del Ministerio Público, que es el defensor de la legalidad y que por ende tiene que estar controlando todos los actos que pueda realizar la policía. En el Ministerio Público, de igual forma, también se puede presentar la denuncia cuando existan elementos de prueba, eso sí, que superen las sospechas inicial de forma concreta. Es decir, que ya no sea solamente una mera sospecha, sino de que ustedes tengan la certeza de que ese hecho de maltrato o abandono haya ocurrido. Que debe contener la denuncia ante el Ministerio Público, como ya lo hemos relatado también anteriormente, un agraviado, ¿no? O sea, ¿quién es el agraviado? Aparte del animal, también se puede identificar, por ejemplo, si este animal tiene un dueño, ¿no? O sea, puede ser yo o puede ser mi vecino que no denuncia. ¿Cuáles son los hechos concretos, no? Si ha habido crueldad, si ha habido abandono, ¿qué es lo que ha sucedido? Videos y fotos, que son los medios probatorios, los testigos, que también ya los hemos mencionado, y los certificados veterinarios. Bueno, eso es todo lo que respecta a cómo se debe ejercer, o bueno, cómo se debe accionar una denuncia ante las tres entidades que les he mencionado. Más bien, una pregunta. Respecto a Serenazgo, si bien es cierto, tiene labores de apoyo a la seguridad ciudadana. Ellos no tienen competencia, digamos, para aceptar que denuncien o por recibir denuncias, pero sí ellos pueden resolver de manera inmediata y evitar un maltrato, eso sí, y dejar constancia en calidad de testigos, porque ellos prácticamente no tienen ningún tipo de competencia en ese sentido. Más bien orientar ahí a que esta persona posteriormente acuda a la policía. No se Serenazgo, porque de repente uno se va a limitar en poner en conocimiento al Serenazgo el hecho cuando ya se suscitó. Entonces el sereno lo que va a atinar de repente es ir, combinar, hablar, pero ahí todo va a quedar. Sino que esta persona, más allá de comunicarle al sereno para impedir la crueldad o que continúe la crueldad, debe recurrir a la comisaría a aceptar la denuncia. Claro, pero a ver, yo en este tema difiero un poco, ¿no? Porque debemos utilizar, creo yo, para el derecho, o sea, no es que vayamos a inundar pues la fiscalía de denuncias, sino que tenemos que buscar quizás los mecanismos que se puedan adecuar a resolver el problema, porque al final, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo? Es que cese ese maltrato o no, de alguna forma. Entonces, si es que yo voy al sereno, que es lo más cerca que tengo, y le digo, ¿sabe qué, señor? Sucede esto, y si él de alguna forma puede resolver esta situación, sería excelente, ¿no? Porque, como le vuelvo a repetir, como no es una norma que recién se está implementando, no podemos llenar a la fiscalía de denuncias pues innecesarias cuando existen otros mecanismos alternativos de la solución de este conflicto. Claro, de repente quizás hacer una aclaración que es muy importante. Hay diferentes tipos de infracciones, diferentes tipos de descuidos. Por ejemplo, si vemos un vecino que descuida demasiado a su animalito, no lo baña, no lo alimenta, ¿no? Entonces estamos frente a probablemente una falta administrativa todavía, ¿no? Que se pueda solucionar con la visita de un sereno, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Si nos encontramos efectivamente frente a una persona que maltrata, lacera, hiere a su animal, ¿no? Que lo deja en un estado pues a punto de morir, etcétera? Podemos ver que está ahorcando a los perros, ¿no? Entonces, obviamente ahí ya no vamos a ir a un municipal, obviamente ahí vamos a recurrir a la policía, vamos a recurrir a la fiscalía, dependiendo los elementos que tengamos, los medios de prueba, para poder denunciar efectivamente. Algo que tenemos que tener en cuenta también en esto es que toda denuncia bien hecha nos ayuda a avanzar, nos ayuda a seguir, pero cada denuncia mal hecha nos retrocede.
Entonces, cada vez que no te hacen caso en una comisaría, cada vez que no te hacen caso en un serenazgo, no es porque a veces no quieran, sino es que les ha pasado que han denunciado mal. Entonces, esos precedentes es lo que no queremos. Por eso es que es tan importante, ¿no?, saber en qué momento ir a qué institución. ¿Bien? Doctor, de repente como un aporte, no sé, de repente me equivoqué. Una persona que ya tiene conocimiento de un maltrato, es objetivo de que existe ya el maltrato de un animal, se puede de alguna u otra forma comprobar con la constatación policial, no necesariamente tengo que recurrir a la comisaría con elementos de prueba, afirmaciones, fotos, todo eso. Puedo solicitar la presencia policial con la finalidad de que los policías constaten la comisión de un delito. O sea, prácticamente el policía está en obligación se puede solicitar para que vaya y constate que efectivamente en esa vivienda existe un animal. Ahora sí. Pero recuerden una cosa muy importante, que lamentablemente, si bien es cierto el Ministerio del Interior ya dio un paso adelante en relación a la protección de los animales, solamente ha designado a 2 comisarías a nivel nacional para que vea los temas de maltrato animal, que son las que atenderían exactamente ese tema. Ya, lo de... todas las comisarías claro, que están en todas las... Ahora, ojo, cuando tú hablas de denuncias, cuando vas con tus pruebas, cuando tú les pides una constatación, no es una denuncia. Entonces, ¿qué va a hacer la comisaría? Te lo va a recibir y lo va a derivar a la comisaría especializada. Mientras la de San Isidro y la de Miraflores, ¿no? No, hay menos casos ahí. Claro. Entonces, ese es el problema que lamentablemente tenemos. Por eso a veces es más práctico recabar nuestro medio de prueba e ir directamente a hacer la denuncia. Por ejemplo, si yo veo un caso de maltrato donde está el perro maltratado y ya está constatado que hay un acto agresivo y que todos los días lo maltrata a una determinada hora, entonces como estoy preocupada por el perro, voy y lo denuncio en la comisaría de San Isidro con mis pruebas y todo. Cuando viene la policía, se supone que tiene que pasar ese animalito un examen médico veterinario para constatar realmente que, como al humano, como pasa algo, vas a la fiscalía y por médico, el médico le quita paso que es gratuito. ¿Quién es el que paga? El médico, el veterinario. Porque tú no puedes dar apoyo veterinario, ¿o dónde podemos pedir ese examen? Si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, obviamente podrían hacer el pago para que un veterinario no acredite que ese animal ha sido víctima de maltrato. Entonces tenemos que estar conscientes de que cuando hacemos una denuncia, puede ser porque la policía no va a agarrar. A ver, lo que... La policía no va a agarrar, y la policía sí te va a sentar la denuncia porque eso es su trabajo. Va a hacer la denuncia, te va a ir, te va a prestar el personal policial, le va a ir a este momento, a este lugar, y va a constatar el hecho. Pero la policía no te va a pagar el veterinario. A ver, pero hay otro tema. Después de eso, imaginemos que ya te pagaste al veterinario, que también ahora te voy a explicar. ¿Qué pasa con el animalito? Porque no lo puedo dejar en esa casa. Ya. ¿Dónde se va el animalito? Volvemos. Porque ella te amenaza de que lo va a matar al día siguiente. Señores. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que si hay un perro maltratado dentro de un domicilio, evidentemente hay un maltratador que cuando va a la policía no va a decir aquí está el perrito maltratado, ¿no? Y ellos no van a pagar y el proceso es largo, el proceso es larguísimo. Nosotros como organización hemos visto, a Más Protección Animal, hemos visto varios casos de denuncia y nos hemos topado con la realidad de que el dueño simplemente te cierra la puerta y por más que vaya a fiscalización, por más que vaya a serenazgo, por más que vaya a la policía y el Ministerio Público nunca llega. Ya. En el caso de flagrancia, netamente es la Policía Nacional la que tiene que intervenir y si la policía no puede entrar por un tema de domicilio, se tiene que proceder con el tema de la fiscalía. A ver, vamos a aclarar una cosa y eso es lo que estamos... A ver, vamos aclarando las cosas y también porque no quiero interferir con la ponencia, disculpen. Vamos a aclarar una cosa. Lo que estamos diciendo desde un principio es hay que denunciar bien, no podemos denunciar mal. ¿Por qué tenemos que aclarar esto 1000 veces? ¿Ya? Porque justamente las primeras denuncias que tenemos son malas denuncias. Entonces, por eso esto no permite que los procesos avancen adecuadamente. ¿No? Tenemos... ¿Qué son
son malas denuncias? Malas denuncias cuando denunciamos lamentablemente de forma improvisada, denunciamos sin tener los testigos necesarios, sin tener las pruebas. Entonces, definitivamente, por ejemplo, si ustedes van y dicen, yo lo vi, el vecino lo vio, pero el vecino no quiere meterse en problemas, entonces ya tenemos una mala denuncia, ¿no? Entonces, tenemos que tener también personas dispuestas a declarar, dispuestas a enfrentarse. Ahora, debemos reconocer que no están preparadas las instituciones. ¿Por qué no están preparadas? Porque no les estamos presentando retos, no les estamos presentando justamente esta problemática a través de las buenas denuncias, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer una persona que tiene conocimiento que están maltratando, que hay posibilidades que mate el animal? Entonces, está bien, podemos recurrir a estas instituciones, pedir su intervención, ¿no? Pero también armarse de las herramientas necesarias. ¿Qué quiere decir? ¿No? Y eso todavía está en vía de preparación, de preparar un protocolo de cómo reaccionar, ¿no? Es, por ejemplo, ¿no? Yo quiero que se retire al perro, ¿no es cierto? Y puedo usar la ley para hacerlo. Puedo dejar constancia que el policía me permita, pero ¿para qué tengo que tener en ese momento? Tengo que ya tener un lugar donde va a ir. Si yo voy y le digo, me llevo el perro, pero no sé a dónde lo voy a llevar, y en ese rato voy a mandar en Facebook un mensaje, necesito un lugar provisional, no estás ayudando. Entonces dense cuenta, no vamos a esperar que el policía te diga, llévalo al veterinario, lleva a tu veterinario. Entonces, lamentablemente, las primeras denuncias, las primeras peleas, vamos a tener que invertir nosotros, ¿no? Que somos los que estamos tratando de hacer algo, ¿no? Ese es el problema ahorita, ¿no? Si vamos a esperar, si vamos a esperar que creen, ¿no? Veterinarias para que vayamos y llevemos, que le pongan una tarifa, etcétera, etcétera, pues mejor no hacemos nada. Pero deberíamos tratar de que en verdad el Estado se ocupe de que pase un médico legista. Justamente. Un médico veterinario, ¿por qué? Porque es un delito. Pero señores, ¿por qué el Estado no se haría cargo? Porque todavía no se presenta como una necesidad. ¿Por qué no se presenta como una necesidad? Porque todavía no hay buenas denuncias. Si no hay buenas denuncias, no continúan los procesos. Es decir, si tengo sospecha, lo primero es serenazgo. Solo si tengo sospecha de que hay... Si tienes sospecha o ya conoces que exista. A ver, ¿no? yo les cuento algo rapidito. Por donde yo vivo, había un parque y un señor agarró al perro y le tiró un patadón porque se metió en la basura. Ya. Yo no vi, pero lo que vio fue mi prima. Fue a mi casa, me dijo, y yo me fui a la casa de este señor, hablé con los serenos de ahí, llamé a serenazgo, le toqué la puerta, el señor salió. Al final lo concienticé tanto que me pidió perdón a mí. Yo le dije, a mí no me pide perdón, pídele perdón a su perro, ¿no? Pero y por ejemplo, le engañé, le dije, a usted lo han grabado, a usted lo han filmado, y tenemos todo. Era mentira, el hombre. Bueno, ya, y ahora cada vez que paso miro y veo a los perros bien, pero tuve que hacer todas esas cosas para poder... A ver, disculpe, ya, un ratito, la última, por favor. Sí. ¿Podría comenzar con la doctora? Quería hacer una consulta a la doctora. Ya, entonces, bueno, hasta ahí nomás yo también llego y continuamos con la ponencia, ¿sí? Una duda. En el serenazgo, es un tema bien en el serenazgo también hay multas, en las transparencias hay multas. Y los dueños tienen miedo, por eso se utiliza el serenazgo como una medida de preventiva y de disuasión y negociación. Porque ellos ponen multa a las personas que hacen bulla, que tienen escándalo, que no tienen... ¿Qué pasa si, ya, yo, por ejemplo, una preguntita, yo, por ejemplo, sé que hay personas pobres, drogadictos, que violan a perros, pero no sé los nombres de ellos, ¿cómo hago? ¿Cómo haces si es que...? No. Claro, tiene que... Claro, a ver, no, de acuerdo al protocolo policial, si ustedes van a pedir que un policía los acompañe, no, claro, no van a ir con uno, van a ir con 5 en estos casos de drogadictos, pues lo primero es que el policía tiene que identificarlos, tiene que pedir que se identifiquen, registrarlos en todo caso, ¿no? Alguna manera de identificación sobre ellos, pero si tienes igual conocimiento que tienen animales ahí, es igual, ya tienes que tener un lugar o alguien que se vaya a hacer cargo, ¿no? Porque de nada sirve ir, reprochar y salirte sin el perro, porque no vas a poder retirarlo, ¿no? Vas a ir y no llevas una camioneta para llevarte a los perros, por ejemplo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La idea es continuar. Bueno, vamos a continuar porque tenemos más ponentes, ¿ya? Continuamos, por favor. Sí, doctora. Doctora, sí, pero
rapidito. Mi perro fue maltratado en una veterinaria. Ya. Okay. Yo hice la denuncia respectiva, si bien es cierto, no me lo hicieron. Yo vivo al distrito de San Miguel, me recibieron dada la insistencia. Hice mi denuncia formal, presenté fotos, videos, bueno, a mis testigos no los llamaron, pero a la otra parte, a la veterinaria que yo denunciaba, tuvo varios actos de inconcurrencia. Así pasó al Ministerio Público. Ya. Tan es así que yo le hice el seguimiento, porque ya había hecho cierta amistad con la policía de tanto que insistía. Yo le ayudaba a llevar los escritos y el Ministerio Público, de hecho sea de paso también hablaba con el fiscal, también aceptó y pidió, nunca pidió, por ejemplo, la declaración de mis testigos. Tengo 2 testigos. Y en el mes de enero citaron a la otra parte, dio su manifestación, porque mi perro entró caminando y me lo entregó en válido. ¿Okay? Y ya mi perro tenía 13 años. Pero mi perro estaba viejito y asumimos que estaba viejito. Entonces ella me quiso exigir a mí que yo asumiera los gastos, ¿no? Entonces yo le exigí a ella que asumiera los gastos. Cuando fue a hacer los gastos, se analiza mi perro, obviamente como un perro ya adulto, iba a encontrar un montón de enfermedades, ¿no? Que eran propias de la edad. Pero ella se ha cogido de eso para decir que no tiene culpa. Pero yo le hice la denuncia, le cuestioné. ¿Cuál de esas enfermedades que tiene mi perro como animal peronto ha hecho que mi perro no camine? Porque es su responsabilidad, porque había sido una mala práctica durante el baño. Entonces ella me dijo, y el Ministerio Público no me ha notificado de manera correcta y ya me archivó el caso. Ya, a ver. La semana pasada fui a reclamar, porque incluso yo le he hecho seguimiento. Dice, doctora, ¿cómo? Usted me decía el caso de lo que usted me ha visto acá mañana, tarde y noche. Y me dijo, bueno, ahorita hizo que lo está haciendo a título personal. Ya tendrás que conseguirte un abogado. Me resulta, le dije, totalmente fuera de lugar que usted me haya hecho un caso que sabe que hay culpa y que solamente se haya cogido de la manifestación de esta persona, ni siquiera me haya notificado y tampoco ha llamado a mis testigos. Yo le he presentado fotos, le he presentado videos. Bueno, en ese caso, podría usted haber hecho una queja de derecho, ¿no? Una queja de derecho y presentar usted narrando, sustentando cuáles son los fundamentos que usted considera que no son, por lo cual no es válido el archivo de la fiscal, porque ella para archivar un caso tiene que tener un fundamento tanto fáctico como jurídico. Ahora, usted revisa el archivo de esa disposición de archivo y si usted encuentra que hay una falencia de investigación o hay una falencia de sustento, da sus argumentos en su queja y lo presenta nuevamente ante la fiscalía. Sí, pero lamentablemente me dijo que fue en enero. Esa parte lo vamos a ver. Y me dijo, bueno, hayan puesto una puerta marrón, otra puerta marrón y mi ingreso no tiene puerta marrón, tiene 2 rejas, una de fierro y una marrón. Pero parece que han ido al otro edificio que es gemelo. Eso también puede argumentarlo en su queja de derecho. No me han notificado y me dijeron, bueno, ¿usted sabe qué? Esto, como la denuncia de maltrato infantil acá ni siquiera me dijo tiene importancia, ¿se acuerdan la queja de la veterinaria? Quéjate de la veterinaria por indecopio. Acá. Bien, ¿Esta ley aplica para todos los animales? a ver, vamos a... ¿Continuar? No, porque quería dar una presentación acerca de este tema de la ley de que no está implementado. Ya, a ver, para concluir, por favor, bueno, la precisión de la señora, reforzando lo que dijo aquí el doctor, lo que yo les quiero decir es de que efectivamente esta es una ley que no está reglamentada o no se da en la realidad de manera efectiva. Pero, como lo ha dicho el doctor, lo que nosotros como sociedad, si queremos realmente la protección de los animales, debemos seguir insistiendo, para que esto no solamente sea, denunció una persona o denunció por aquí. Claro, queda precedentes para que el Estado, como un ente regulador que tiene que proteger a todos los sujetos de derecho, pueda implementar para que sea efectiva esta ley, ¿no? Entonces,
Como le dije, es un primer paso que se está haciendo para que los animales puedan tener también algún tipo de protección o bienestar tanto en su salud como en su vida, ¿no? Así que por favor no dejen de denunciar y, como le he dicho el doctor, buenas denuncias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bien, a continuación vamos a seguir con la siguiente exposición, solamente aclarando, ¿no?, que es muy importante, sobre todo conocer, saber cómo hacer estas denuncias, porque esto va a ayudar a sacar adelante justamente la aplicación real de esta norma. Bien, un momentito para preparar toda la siguiente ponente. Una pregunta, ¿en mi caso qué tendría que hacer? En verdad, por ser un tema bastante particular, tendría que conversarse después del evento. ¿Sí? Mientras van preparando para la participación de la siguiente ponente, señores, solamente unas cosas puntuales. ¿Ya? ¿Lo meto? Solamente unas cositas pequeñas y puntuales sobre el tema de las denuncias, ¿sí? Hay una diferencia entre la sospecha, ¿ya?, y los elementos de convicción que se necesitan para llegar a tener una denuncia efectiva. La sospecha es solamente aquella referencia que ustedes tienen sobre algo que posiblemente ha pasado, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes pasan por una calle y encuentran a un gatito colgado sobre una reja? ¿Qué es lo primero que piensan? A ver, ¿no? Y en una reja todavía que tiene unos trinches así que pasan, ¿no? De repente por ahí está, ¿no? Entonces, no, es que ya están preparando para la doctora. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ustedes piensan de ese gatito? Que lo han tirado. ¿Qué más? Ya. Entonces, ¿ustedes viendo esa primera imagen irían corriendo a hacer una denuncia por maltrato? ¿Por qué? No tienes al gato ahí. Le puedes tomar fotos. ¿Qué es lo que tienes? Cuando lo ves, tienes una sospecha de lo que posiblemente pasó con ese gato. Que alguien lo tiró de mala fe, que alguien lo incrustó y el gato está ahí tirado, ¿no? Pero si tú te pones a observar, de repente puede ser que sí, el gato haya pasado eso, ¿no? Pero puede ser en determinado momento que el gato levante la cabeza y sea que le gusta dormir colgado, ¿no? Ha pasado, es un caso real lo que les estoy contando. Bien, entonces sí, hay animales, sobre todo los gatos, que tienen costumbres muy particulares. Entonces, esa es la diferencia entre sospechar que está pasando algo, porque nuestra sospecha nos puede llevar a imaginar 1000 situaciones, 1000 hechos y en verdad nunca llegar a la real conclusión. Después de la sospecha sigue justamente el buscar las evidencias, buscar los elementos, buscar esos medios de prueba y ver justamente, identificar quién es el autor. En este caso, como en el del gato que les estoy comentando, pues no había ningún responsable porque obviamente el gato estaba bien, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No toda denuncia apurada, ¿no?, nos va a resultar bien. Tenemos que tener calma al momento de hacer estas denuncias. ¿Sí? Tenemos listo ya el... ¿Cómo le están dando muerte? Pero sí, con nuestra ansia, la policía, el policía que va a constatar, no es que no puede entrar. Si él siente, si el policía siente que sí hay un maltrato dentro, él puede entrar porque es un delito flagrante. Exacto. Por ejemplo, si estamos en un patio y en el segundo piso están viendo que le están pegando al
están dando, están sacando, ya una desgracia. Puede venir con el policía y el policía le dice que sube y que mire, o que el policía sienta que está haciendo, que él sienta que está haciendo debidamente militar, no puede entrar a la casa, porque es garante de delito. Porque está realizando un delito de persecución. Es lo que hay en ese momento. Bien, muy bien. Ahora me permito presentar a la doctora Heidi Candela Fijo con el tema la importancia de los medios de comunicación frente a la ley 3047. Es abogada colegiada en Derecho Corporativo y Gestión Pública con experiencia en gestión comercial, civil, en asuntos corporativos y medios de comunicación, con el valor agregado de investigación periodística y redacción en artículos para la prensa escrita. Con ustedes, la doctora Heidi Fijo. Gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, yo soy un poquito más versátil, no puedo estar leyendo y puedo estar explicando, porque me mareo y lo voy a marear a todos. Así que, empezando, que quisiera contar un poco de lo que ha dicho el doctor. Me parece interesante empezar el tema justo con ese caso, el gato. ¿Cuál es la diferencia que hacemos nosotros como sociedad civil con el caso del gato? Porque así lo llamamos, ¿no? El gato. Siento que es como una manera fría, despreciativa, discriminadora, no por el doctor, sino por nosotros como sociedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si en ese caso, partiendo de esa premisa, antes de porque todo es un engranaje, ¿eh? de lo que vamos a hablar. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de haber encontrado en esa posición al gato, hubiéramos encontrado un niño pequeño de 2 años de edad? Ustedes hubieran tomado la molestia, creo que te escuché a ti, decir, no tiene medio probatorio. Para mí sí lo tiene. Para mí siempre lo va a tener. De repente, después, van a decir, no tuvimos una suficiente prueba. Pero yo cumplí con avisar. Eso no quiere decir que esté cargando ya a fiscalía, o que esté cargando a comisaría, o que esté haciendo una denuncia inidónea. Estoy dando parte a la autoridad de un crimen, porque es una vida. Entonces acá todos estamos orientados por el mismo camino, ¿no? Si están sentados todos acá es porque les interesan los derechos de los animales, porque les interesa la protección de los animales y porque les interesa el bienestar. ¿Estamos claros ahí? ¿O yo ya hoy día les decía, bueno, estamos buenazo por ese lado? Entonces, creo pensar que sí podemos dar parte a la policía y de repente avisar, porque ¿qué pasa si ese animal es de algún vecino, es de algún amigo y está ahí? De repente no es abandonado. Y si es abandonado, también tiene derechos, como todos, en la sociedad civil. Dando parte de eso se trata la ponencia hoy, la importancia de los medios de comunicación ante la ley 3047. ¿Qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, en los últimos años se ha incrementado la difusión de estos temas de bienestar animal, y cada día los vemos más, ¿no es cierto? Cosa que antes ya no veíamos. Pero todo esto tiene una responsabilidad social que nosotros tenemos que llevar a cabo. Claro está, vemos hoy en día como cada día se viraliza, como esa es la palabra de moda, ¿no? Se viraliza más los temas en los medios de comunicación. Yo, particularmente, trabajo en medios de comunicación escrita y de señal abierta, y también a veces en digital. Entonces, yo creo que estoy de los dos lados, y es importante ponerse de los dos lados. Es importante ponerse desde el lado que transmites la noticia, y es importante ponerse del lado del receptor. Entonces, yo estoy de los dos lados, porque soy un ser humano, porque estoy en medios, porque soy abogada, porque soy comunicadora, y porque tengo a mi hijo de 11 años, que es un peludo de 4 patas. Entonces, entiendo todo lo que me van a decir, entiendo todo lo que quieren transmitir, entiendo cuál es el indicador tema. Entonces, esto es un impacto positivo. Vamos a dividirlo en dos partes. Impacto positivo de los medios de comunicación y el impacto negativo, que lo vamos a... ¿no? Primero hay que alegrar un poco la noche. Estos temas de bienestar animal son mayormente más efectivizados en medios de comunicación. Si nosotros vemos una flagrancia, como hemos estado viendo en la ponencia anterior a la doctora, vemos una flagrancia. Entonces yo creo que estoy segura que es mucho más accesible de tramitar esa denuncia y de llegar quizás allá a pasar los límites de la prisión preventiva que tenemos a la fecha,
en algunos casos nada más de preventiva, y con una lata, o sea, con una bulla de toda la ciudad, todavía no llegamos a buen recaudo. Entonces, pero al menos tenemos... Entonces, esos casos si ustedes se dan cuenta, se han llevado a cabo por la insistencia de la prensa. Entonces, yo le digo a eso, lo llamo, que es un impacto positivo. ¿Por qué? Porque vemos una flagrancia en cámaras. Yo particularmente hago rescates en cámara. O sea, hacemos una... ¿Qué pasa? Esta es la secuencia, para que me entiendan. La denuncia del ciudadano. El ciudadano va, denuncia a la comisaría, se comunica con animalistas, que es una parte muy buena también en el derecho animal. Yo le llamo así literalmente derecho animal, ya que es una vida la que estamos viendo. Entonces, se comunica, se da parte a la policía, porque obviamente no podemos hacer nada sin policía. Va un equipo de prensa y se procede al rescate con flagrancia. Obviamente estamos ahí siempre, ¿no? Esperando que nos salga el infractor y guarda el animal cuando lo vemos sufriendo. Anteayer vi un animal, no sé si vieron, un guaymarán lleno de moscas en la cara. Murió en la noche después del rescate, desgraciadamente. Pero esos son los casos que vemos en flagrancia, en prensa, con un impacto positivo. El impacto positivo es dirigido a que se concientice, a que se lleve a cabo por los demás ciudadanos de esta sociedad civil. Si de repente yo tengo un niño pequeño en casa y va a ver eso, va a decir, ¿por qué se le está maltratando? Y va a saber que eso es lo que él no va a hacer, lo que él no debe hacer. Entonces, acá impera la política de responsabilidad civil empresarial, porque los canales de difusión, porque las empresas que se dedican a este rubro tienen un efecto mercantil, o sea, tienen un efecto lucrativo, de todas maneras. Entonces, hoy en día, ustedes se dan cuenta que esto atrae visualmente al espectador, que muchas veces estos tipos de rescates, estos tipos de maniobras, no se hacen por el bienestar animal, sino que se hacen de una manera inadecuada, es decir, solamente de forma lucrativa, y no vemos la parte educativa, que es la que a todos nos interesa. Pero para entender la parte educativa, detrás de esta cámara, detrás de este monitor, tiene que estar una parte de un capital humano sociocultural. ¿Yo qué le llamo el sociocultural? Le llamo a un equipo multidisciplinario. Yo no puedo tener a un periodista dando la noticia y que ese periodista sea insensible al dolor del animal, o que le llame, como escucho muchas veces, el perrito o el gatito. Entonces yo te diría el humanito. ¿Te va a gustar que te diga así? No te va a gustar, porque te respeto, entonces respétame. Si respetémonos entre sociedad para respetar a los animales. No podemos exigir respeto a los animales si entre nosotros no nos respetamos. Entonces, detrás, como iba diciendo, si detrás de ese monitor está un capital humano que tiene que tener una caja sociocultural, es decir, esta persona tiene que tener en cuenta los siguientes puntos. Quisiera que me tomen atención acá, porque de repente no quiero sonar muy filosófica, pero es básico conocer estos puntos para yo poder continuar. La responsabilidad social mercantil, que todo mundo la tiene, todos los que se dedican al bienestar animal, tiene que ver con los derechos humanos. Los derechos humanos tienen que ver con tres corrientes. La primera corriente es el especismo. Sabemos todos un poco de esto, de estas teorías. Si no conocen, me comentan. Yo igual voy a describir cada una. Para mí son tres las corrientes básicas que, si no conocemos estas tres corrientes, ¿saben qué? Párense y vámonos todos, porque no vamos a entender nada, porque yo no quiero que me entiendan una ley, yo no quiero que entiendan un marco normativo, yo no quiero que entiendan un ordenamiento jurídico, si primero no sale de aquí y no sale de acá lo que yo quiero implantar en sus mentes. No quiero convencerlos de algo, quiero que lo sientan. Entonces lo van a sentir con conocimiento, ¿no es cierto? Y si después de ese conocimiento no sienten nada, ya suicídense. Entonces, sí, pues ya no puedo dar más. Entonces, la primera teoría es el especismo. El especismo es una corriente filosófica. ¿Pero en qué se basa? En que nosotros, como seres humanos, solamente admitimos una especie que vale la pena en el mundo. O sea, nosotros, la raza humana. Entonces, al admitir una sola especie, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un clasismo.
estamos haciendo una discriminación, porque no estamos poniendo en el mismo valor a los animales, porque no los contemplamos como una especie que está en el mismo calibre que nosotros. Entonces, no podemos hablar de derechos humanos, de derechos de los animales, si vamos a tener esa diferencia. ¿Se dan cuenta? Esa es la primera corriente. La segunda corriente es el utilitarismo. ¿Alguien ha oído también de ella? No, ¿no es cierto? Porque estas son corrientes básicas para poder entender todas las ramas del derecho, porque implica una relación del humano con el animal dentro de la sociedad. Entonces, el utilitarismo son las acciones que nosotros hacemos, pero que tengan como resultado un bienestar. Es decir, toda acción tiene que tener un resultado bueno, toda acción tiene que tener un resultado útil, toda acción tiene que ser un sinónimo de bienestar, por eso es utilitarismo. Y la última corriente es el antropocentrismo, que es parecido al especismo. Ustedes dirán muy sismo, muy filosófico, pero es básico entender estas tres corrientes para poder gestionar el en los medios de difusión y nosotros como sociedad. El antropocentrismo es cuando simplemente admitimos a una persona que solamente que siente una superioridad frente a otro individuo. En este caso, los animales. Es algo parecido al especismo, pero solamente se basa en la raza humana. Entonces, nosotros tenemos que evaluar estas corrientes para poder entender que si nosotros seguimos pensando que somos superiores a la raza, perdón, al animal, entonces no vamos a poder gestionar estos medios de difusión. Ahora, yo quisiera preguntarles si ustedes piensan que los animales, bajo un contexto de bioética, ¿ustedes piensan que los animales tienen moral? Nosotros tenemos moral, ¿no? Todos tenemos ética y moral, creo, o al menos intentamos tenerlo. Si un profesional, un ser humano sin ética, yo pienso que no sirve para vivir. Entonces, ¿ustedes creen que los animales tienen moral? No, yo sé que todos van a decir, la doctora está loca, ¿cómo va a tener un animal moral? Yo creo que sí, porque la otra vez vi un video de Animal Planet, ¿ya? Un animal salvaba a otro animal de otra especie más agresiva. Algo por ahí va. ¿Saben por qué? Porque cuando yo llego a mi casa, de repente, yo tengo mi hijo peludo que se llama Dylan, y Dylan es un chiquito demasiado travieso, va a cumplir 11 años, si Dios quiere, en julio. Entonces, ya parece que ya no aguanta, se hace la pila, y yo entro y está con sus orejitas así, y se esconde. Entonces, él me da a saber lo que yo aún no sé, ¿cierto? Me está avisando, me está previniendo, ¿no? O sea, no es muy mosca, que digamos. Eso es moral, porque anticipa su castigo, sabe que ha hecho algo indebido, ¿ok? Entonces, sí, los animales tienen moral. Esa moral va de la mano con el neologismo sintiencia. La sintiencia es el haber comprobado que los animales, no es que el animalito me da lástima, no, es que tienen un sistema nervioso central que sí se ha comprobado que sufren. Ya no es como antes, que antes era el dolor una certeza y el sufrimiento una polémica. Ahora ya no, ahora ya existen estudios, estamos tan evolucionados y tan desfasados a la vez que no entendemos que los animales sienten, que ya no queda duda, que ya la ciencia comprobó ese sufrimiento, que ya el principio de coherencia nos explica que si yo le hinco con una aguja a un animal y el animal reacciona, es un estímulo al dolor. Entonces no entiendo cómo puede haber más pruebas para que los animales tengan el derecho a tener derechos. ¿Ok? Entonces, con esa explicación yo creo que tenemos que tener en cuenta que a través de ello, los medios de comunicación tienen que conocer lo que yo les estoy ahorita transmitiendo para poder dar una noticia, para poder escribir un artículo o transmitir en la noticia y decir, ha pasado esto, ha habido un tema de maltrato animal, pero sensibilizarse con el tema, no ponerse como un robot y decir es esto y ya, y de repente poner imagen a un animal amarrado. Y ahí es donde empieza el impacto negativo, que es la segunda parte de esta ponencia. ¿Cuál es el impacto negativo? Por ejemplo, les pongo un caso.
vemos muchos, de repente en algunas series, más las series gringas, vemos de repente un chimpancé como mascota dentro de una familia convencional, ¿cierto? Hemos visto muchísimo. O de repente figuras emblemáticas como, se me ocurre, Justin Bieber o estos cantantes, ¿no? Que todo el mundo, todas las chicas siguen, menos yo. Entonces todas las chicas siguen y el chico se pone con un león al costado, se toma la foto en el Instagram y todo el mundo lo ve, entonces todo el mundo va a pensar que está bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ves Justin Bieber y está al costado del león, o está al costado del lobo, o está al costado del caballo. Entonces ese es un impacto negativo. ¿Por qué? Porque se viraliza, confunde a los medios de comunicación y confunde a nuestra sociedad, principalmente a nuestros niños, porque ellos son las nuevas generaciones. Nosotros ya estamos bien grandecitos, pero si no a los niños, entonces va a seguir siendo la misma bola de nieve que estamos viviendo hasta hoy en día. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer como un retroceso, tenemos que decir y darnos cuenta dónde está la matriz de todo este problema. Y el 80% de esto, de la sociedad civil, son los medios de comunicación. Entonces, al momento que nosotros veamos un chimpancé o un león que ha sido extraído de su hábitat y que la persona que está detrás de la tele ve eso y dice, es normal, quiere decir que nosotros los medios de comunicación estamos normalizando el maltrato animal. Entonces, ¿cómo podemos normalizar el maltrato animal y a la vez luchar por los derechos de los animales? Eso es algo súper contradictorio, o sea, es para mí totalmente equivocado o de repente yo podría decir totalmente lucrativo. Entonces, como es lucrativo, no educa. Entonces, nosotros buscamos tener un impacto social positivo dentro de los medios de difusión, dentro de la ley de bienestar animal. Yo creo que les termino la ponencia diciendo lo siguiente. Nosotros cuando vamos a hacer, yo por ejemplo hago rescates no sé si lo pueden pasar para que vean algo, ¿Puede pasar el video, por favor? Porque yo no, sí. recién quiero de repente enseñarles un poco de lo que, dado que ya les he explicado animales, entonces ahí vamos a ver un poquito. Los rescates que siempre se dan en prensa, de repente se dan con siempre utilizando la ley de bienestar, pero siempre utilizando las corrientes de tecnología. Acuérdense que si nosotros no estoy nada bien ahí, ya, pero acuérdense que nosotros tenemos que tener un valor, tenemos que relacionar la violencia que nosotros, vayan bien, yo voy la violencia con la violencia que ejercemos en un animal. Ya está comprobado que definitivamente un maltratador viene de una familia violenta. Entonces hay que estar atentos. Nosotros todos tenemos que actuar. Porque si vemos a una persona agresiva y sabemos que tiene una mascota, entonces obviamente hay que estar ya al cuidado. Así como los veterinarios. Los veterinarios tienen que estar activos y tienen que estar alertas frente a estos temas. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que dar parte. No tenemos que esperar ver un crimen. El caso del gato. O sea, tenemos que avisar, ¿no? Y, ¿cómo nos hace esto? Plataformas, señores, o sea, tiene un impacto negativo, porque a través de ella educamos, a través de ella sensibilizamos, y tenemos la obligación de ser personas con ética para transmitir esto hacia todo el mundo. Entonces, no sé si quieran hacer una pregunta. Pero eso sería todo respecto a los medios de difusión ante la ley de bienestar animal. Sí. Sí, me permites. Buenas noches. Buenas noches. Mencionaste al inicio de no podríamos hacer una denuncia sin tener pruebas, a lo cual yo te digo que estaríamos incurriendo en un error porque la otra persona nos hace una contrademanda y nos nos va a acusar de difamación y demás. ¿Por qué? Claro, porque tú no puedes ir. Justamente anteriormente el doctor estaba hablando de que no podemos hacer una denuncia mal hecha sin pruebas. Uno de los atenuantes es sin pruebas. Entonces, que menciones... Pero si no surte efecto, queda en comisaría. Pero informaste. A eso me refería. Bueno, ¿no? Exacto. Queda, si tú te das cuenta, en las comisarías a veces quedan como... No te van a contrademandar, o sea... Sí, pero se te contrademanda. Perdóname. Lo hacen. Justamente te hacen, hasta incluso te demandan y te piden daños y perjuicios. Te lo digo
porque personalmente he visto un caso muy calumnia, pues el delito de calumnia, sabiendo que no, pero no va a ser una denuncia, se tiene que informar. Claro, a veces, mira, lo máximo que queda en la comisaría es como una ocurrencia, y más sin bienestar animal, una constatación. La idea es que el ¿no? agresor se... La idea es, al menos, avisar, que es nuestra obligación como ciudadano, ¿no es cierto? obligación como ciudadano. Hasta ahí estamos... Informar, exacto. pedir que estén atentos a... Exacto, No exactamente. tanto por el tema de la denuncia, sino por el tema de estar atentos a. Sí, señora, gracias. Y yo quiero compartir un poco también Sí. la preocupación justo que se ha manifestado en este momento, ¿no? Los que estamos involucrándonos de alguna manera en esta tarea, que creo que es conmovedora, porque Claro. finalmente eso dice mucho que este mundo no se está echando a perder del todo. O sea, que hay gente que se está sensibilizando cada Claro. vez que ve algo, Claro. que ve algo a través de la televisión, del Facebook y de miles de formas. De alguna manera tenemos paredes a veces que a través de ellas, o sea, escuchamos el ruido del vecino, qué sé yo. Entonces, es loable, o sea, saber que somos más los que nos interesamos, pero también es bien triste y es bastante, ¿qué te digo? Algo frustrante, ¿no? Tener que ver que dependemos de una justicia que muchas veces ya sabemos, muchos de nosotros, que no funciona ni para los humanos. Y que mucho esperamos si realmente vamos a pensar que va a funcionar para los animales. Exacto. Ese es un problema cultural, ya no es un problema de justicia, Eso, ya no muy es un bien. problema de estructura o de sistema. Este es un problema ya cultural, es el país que lamentablemente no nos formaron desde pequeños en ese concepto del respeto a la vida. Porque más allá de que sea perro, gato, o sea, es vida. Exacto. La esencia es vida, ¿me entiendes? Entonces, verdaderamente lastima ver cómo el sistema nos oprime, como una denuncia, como válidamente dijo la señorita anterior. O sea, tú vas con tu buen corazón, con tu entusiasmo, le pusiste el máximo entusiasmo, llegaste a la comisaría, no te hicieron caso. Quieres elevar el tema a la fiscalía, no te hacen Peor, caso. Te vas a claro. poder juzgar. O sea, el tema es que individualmente yo siento que no podemos lograr nada. Claro, o sea, nos pasa O sea, muchas el veces tema como... es corporativo. Exacto. ¿Me entiendes? Es corporativo. O sea, o no hacemos... Es una responsabilidad parte, social que no existe. Si no metes bulla, si no metes, o sea, ruido. Si no Exacto, metes si no metes prensa. Como tú bien dices, si no metes prensa, nadie se encarga. Claro. Es la verdad. Por eso es tan Todos los esfuerzos importante. individuales no valen Exacto, nada. por eso es tan importante que, mira, si sea... Individual. Claro. Pero también es importante, Heidi, muchísimas gracias por tu exposición. Claro, desde su punto de vista como periodista o medio de comunicación, pero también es importante conocer las leyes. Claro. Porque si no tenemos una ley, y aquí pasa en nuestro país, ¿qué está sucediendo? La ley dirá que los animales domésticos son seres sensibles. Letra muerta. Semovientes, ¿no? Y ese es un problema. O sea, los domésticos son el pollo, domésticos es el caballo, la vaca. El cerdo. El cerdo. Entonces, si realmente son sensibles, nadie comería esos. Ni pollo, ni huevo, ni leche, ni margarina, nada. Eso es imposible. Los animales siguen siendo... Claro, hay veganos, pero el Perú... Sí, pero no todo el Perú, poco a poco. Claro. Poco a poco. Claro, pero sí sería posible. Es que si somos... Evolución, sí. Si somos tan radicales hay mercado negro, ese es el problema. Entonces, ya, la idea es, los animales para el Código Civil siguen siendo cosas. Entonces, sigue siendo objetos como un celular, y la persona tiene sobre el celular derecho de usar, disfrutar, aprovecharse Y usufructuar. y abandonarlo. Entonces, hay un poquito que podemos cambiar la visión. Y está avanzando porque la idea que queremos es justamente esos talleres, haciéndolo con los de la comisión, del Colegio de Abogados, es culturizando un poquito a todos, ¿sí? Para saber estas diferencias. Culturizando para saber si hay varias cosas, lo que ha dicho Heidi, está escrito y hay libros. Por ejemplo, Peter Singer, ustedes pueden leer La liberación animal, habla ahí lo que es el utilitarismo. El especismo. Peter Singer, yo veo que tienen interés. Si quieren hablar el derecho, en verdad el derecho es antropocéntrico, porque el ser humano es el centro del universo. Es que en la Biblia lo pusieron así al comienzo. No, juzgado por el hombre. Claro, definitivamente
supuestamente los seres humanos somos los seres más racionales. Y nosotros, seres humanos, necesitamos reglas, derecho. Los animales no necesitan de Y a reglas. veces actuamos de una manera más animal que el propio animal. Exacto. Nos lastimamos. Ese especiísmo de que somos más es falso. Porque quienes tienen o no más sensibilidad, quienes cometen delitos, quienes matan, ellos pueden ser, sí, y hay también estudios de la conducta de los animales. Sí, pero hay que diferenciar. Entonces, estos talleres que ya vamos haciendo varios y queremos hacer es también algo preocupante en lo penal, porque también algunos animalistas extremos están mal vistos. Entonces, ¿saben qué? Y directamente se lo voy a decir. Mal visto porque dicen, se imaginan, voy a denunciar, y entonces digo, son medio loquitos. Así te dicen, pues, claro. vegano, Extremista, loquito, extremista, tú me fastidias, tú quieres que los animales tengan tarjeta de crédito. No, pues. Los idiotas nomás pueden decir eso. Te digo, ¿qué tienes? Estos son pensamientos del primer mundo. Porque sí, en el primer mundo hay más protección a sus animales. En Suiza, para tener un perrito y cuidarlo, tengo que llevar un curso de 2 meses. E igual en Alemania, es decir, nos falta un montón para ir avanzando. Y lo hable lo que tú eres vegano. Yo conozco mucha gente que decide ser vegana. Y en Holanda también hay playa para perros, ¿no? Hay playas que tú puedes ir con tu perro. En Holanda los patos. Bueno, hay que empezar porque estamos Gracias. Bien, agradecemos la presencia de la doctora. La doctora le va a hacer entrega de su certificado. ¡Ay, qué bonito! Heidi. Lánzate al Congreso. Le van a lanzar. No, Claro que sí. Aparte, ya tenemos un animalista en el Congreso porque no hay. Los jueves en Expreso, ¿ah? El Icher. Heidi, para que sepan, ella escribe en Expreso, colaboremos todos, apoyándolo también, y buenísimo podría ser como una representante de Pata Verde, del partido Pata Verde. Los 4 patas, algo que vea con animal. Okay, A ver. gracias, de verdad. Bien. Muchas gracias. ¿Ah? ¿Eres vegana? No, pero no como carne. Pero no vegana. Yo tampoco no soy vegana. No, De lejos. Y pescado también. No. Bien. Y gracias a mi hija. Señores, Sí, es vegana. vamos a hacer una breve pausa en estos momentos. En el patio de abajo está esperando para que se puedan servir café, ¿no? Y dentro de 10 minutos continuamos justamente con las ponencias que faltan y algunas explicaciones que tenemos todavía para ustedes, ¿no? Dentro de